lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Como siempre, nuestro agradecimiento a nuestros colegas periodistas que nos ponen al tanto de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Vamos en esta hora y media, como siempre, todos los viernes, a colocar sobre la mesa temas importantes para ser analizados, para ser debatidos de una manera muy responsable, siendo siempre propositivos, constructivos y, por supuesto, dándoles la oportunidad a ustedes que puedan opinar a través de nuestras plataformas digitales. Desde ya, bienvenidos a este día viernes. Vamos de inmediato, como siempre, a saludar a nuestro acostumbrado panel. Gracias, Tania Pastor, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Pues aquí, ayer cumplió 3 años mi papá de fallecido, entonces estamos ahí en familia recordándolo como siempre. En el recuerdo, ¿sí? Sí. En el recuerdo las palabras también de... Sí. Para él, ¿verdad? Hasta el cielo, gracias. ¿no? Así que es un honor estar aquí nuevamente. Gracias. Un viernes más con toda la audiencia del Grupo Megavisión y mis colegas panelistas. Gracias, bienvenida. Julia Evelyn Martínez también. Muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente en el panel. Y sí, Tania, tiene razón, el recuerdo de su papá se mantiene vigente, muy vigente en muchas personas que lo conocimos y lo admiramos mucho. Era un hombre de mucho aporte y discusión jurídica. Sí, le gustaba pero muy mucho simpático también. Elocuente. Con un vocabulario que a uno lo dejaba... Elocuente, recurrente, así es, ¿cómo que le llaman? Ocurrente. Sí, siempre hasta el fin. Bueno, mi honor fue llegar a la televisión con él yo lo vi, estar con yo tuve él, la oportunidad de litigar juntos también. Y siempre salir de las entrevistas y esperarlo en la casa, así no se dice tal cosa, bueno, corrigiéndome de las palabras. De tal palo, tal astilla. Sí, eso bueno, sí. Así es. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes un viernes más. Vámonos hasta el oriente. Sí, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días, yo quiero aprovechar también este primer espacio para dar un pésame para la familia Quintanilla Gómez de Uluazapa. Ha fallecido su mamá, doña Leonor Quintanilla, tía de mi señora. Así que vamos a estar acompañando por allá en algún momento, ya en lo que le resta del día, pero quiero expresar mi pésame y mis oraciones para que Dios les dé fortaleza. Así a es, esta familia. momentos difíciles. Igual voy a sumar también a Ricardo Gómez, un gran amigo. Su madre, su querida madrecita, falleció. Ricardo Gómez es un destacado comunicador, empresario, un gran amigo. Así es que te traslado también, Ricardo Gómez, a ti, a tus hijos, a tu familia. Un abrazo solidario en este momento tan difícil tras la pérdida de tu querida madrecita, pero resignación como tal. Bueno, vamos a ver, estamos ya en la recta final, en el conteo de los días, las horas, para llegar a las elecciones para elegir presidente, vicepresidente y legisladores. Sin duda alguna es importante este día viernes aprovechar la presencia de ustedes para poder colocar sobre la mesa los grandes desafíos. Partamos desde la Asamblea Legislativa que va a tener este nuevo resultado electoral y por supuesto también de cara a los desafíos que vienen para los próximos años desde el punto de vista legislativo. Carlos, comienzo ahora contigo. ¿Cuál es tu, digamos, perspectiva? Bueno, lo que viene a futuro para la nueva asamblea. Mira, yo creo que el país, y la gente lo sabe muy bien y lo entiende muy bien, el país está en una crisis económica, creo que sin precedentes en las últimas décadas. Sí. Colaborar, una asamblea que de alguna manera colabore con el Ejecutivo y el resto de instituciones del país, porque creo que esto es un tema que no solo es de los políticos también, sino que es de todos los salvadoreños, de cómo aunar esfuerzos para poder sacar adelante el país. O sea, esto no puede ser desde la visión unilateral de un grupo político o de un grupo ideológico, sino que tiene que ser algo que convoque de alguna manera a toda la sociedad a plantear el problema en serio y encontrar las soluciones no cortoplacistas, porque deben de ser soluciones de verdad que definitivamente resuelvan. O sea, si algo ha pasado, y creo que todos aquí hemos concordado cuando platicamos sobre esto, es que la democracia incipiente que nació posacuerdos de paz en El Salvador,
que duró casi 30 años, 20 y pico de años entre los gobiernos de Arena y el FMLN, ese juego de democracia incipiente, de alguna manera fue ineficaz a la hora de resolver los grandes problemas sociales de este país. Jugamos a la democracia, apostamos a la democracia con un balance de poder, porque había balances de poder, pero ese juego democrático en 30 años no permitió de alguna manera darle tranquilidad a la sociedad en cuanto a sus más grandes problemas económicos. Entonces yo creo que al final la gente como que se cansó de esperar esas soluciones y decidieron hacer un cambio. Y estamos viviendo ese cambio que la gente decidió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que 5 años después de ese cambio, los problemas siguen más graves que antes. Entonces, sí, o sea, el problema económico de El Salvador, y la doctora aquí no me dejará mentir si querés hablar de temas económicos. Pero ¿no crees tú económicos que era primero resolver el problema social de la inseguridad? No necesariamente, porque podían resolver, si hubiera paralelamente. O sea, yo no te digo que hay cosas que no están bien, o sea, en cuanto a resultados, porque tampoco es que se ha hecho bien, o sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Verdad? Pero al punto que quiero llegar es ese, que la crisis que estamos viniendo y la crisis que se viene, vea, es una crisis que hay que atender con toda la sociedad y con todos los sectores de la sociedad. No puede ser impuesta desde una visión de un grupo político en el país. Ok. Juan, ¿tú estás de acuerdo en ese planteamiento que hace Carlos? Si nos circunscribimos al tema económico, sí estoy de acuerdo en el sentido de que la Asamblea tiene que darle las herramientas al Ejecutivo y más que todo a la sociedad, pues a los empresarios. Y no solo hablo de los grandes empresarios, sino que hay que meter ahí al pequeño, al microempresario. Y si nosotros vemos cómo está el sector productivo del país, aquí tenemos muchas personas en informalidad. Tenemos muchas personas que son empleados, o sea, el empleado público es un grupo bien reducido y es el que yo siempre digo que pagan los impuestos totales porque se los descuentan en planilla y todo, pero hay un montón de otras áreas productivas del país que no pagan los impuestos como se debe. Creo que debe haber un mecanismo en contra de la elusión, de la evasión, pero sí el tema económico, si nos circunscribimos a eso, tiene que haber una posibilidad de que la Asamblea nueva les dé herramientas al Ejecutivo y a todos los sectores de la sociedad para que pueda resurgir la economía. Pero yo no lo circunscribo a eso, los grandes retos de esta nueva Asamblea, porque casi de inmediato que asuman el 1 de mayo tienen que comenzar a discutir la elección de funcionarios de segundo grado, por ejemplo, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, yo creo que deben de escogerse, cuando lleguemos a esa discusión, perfiles que vayan de acuerdo a la nueva idea de Estado que se tiene. O sea, estamos viendo un Ejecutivo que va a un ritmo bueno en varias áreas. Hablemos de la seguridad, hablemos de proyectos de infraestructura que están haciéndose, por ejemplo, en el redondel de integración y otras cosas. Hablemos también de un legislativo que ha estado a ese mismo nivel de trabajo con el Ejecutivo, pero en el judicial yo creo que sí es un área un poco patoja hasta el momento. Ok, pero ese es un punto de examen para otro día. Lo que pasa es que la Asamblea es la que va a elegir a esos magistrados. Así son 5 magistrados los que van, y creo que hay 2 más porque hay uno que falleció, el magistrado Durel, y creo que hay otro que renunció. Interesante. Entonces, para entender ese desafío es saber que van a entrar a un... Tenés que saber que vas a funcionarios de segundo grado, va a la Corte y también va al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que esos retos de esta nueva Asamblea que tiene que elegir gente que modernice las instituciones, que las mejore, porque a veces de esos organismos del tribunal solo hablamos en época de elecciones, pero debe de ser una institución que debe estar en constante evolución, pues. Y de la Corte casi solo hablamos cuando tenemos algún problema judicial, de ahí no nos acordamos de la Corte, casi nunca hablamos de la Corte, y no está todo bien en la Corte. Entonces eso de hecho hay poco bien en la Corte. Entonces hay un punto distante del planteamiento de Carlos que tú estás haciendo. Entonces yo lo veo más amplio, o sea, sí el tema económico, pero también están estos funcionarios de segundo grado que sí va a ser un reto de la Asamblea nueva, elegirlos y elegir bien. Ok, te doy 15 segundos, Carlos, para que puedas responder si hay algún punto que no te deja claro a lo que yo creo que concordamos en el tema señalado de fondo, ¿vea? Y yo le agregaría inclusive algo adicional de un gran desafío, que es consolidar esta seguridad que ahora tenemos, porque una seguridad que todavía está mes a mes prorrogándose.
el régimen de excepción en la Asamblea Legislativa, y eso te indica que 2 años después todavía no se ha llegado a consolidar un esquema que permita volver a reactivar las garantías de los ciudadanos. Ok, interesante. Doctora, vamos a ver. Bueno, ¿cuál es su tiempo prudencial creo para que entrar a hay que dividir, o sea, yo le dividiría mi respuesta a esa pregunta de cuál debería ser el rol de la Asamblea, de la próxima Asamblea Legislativa, desafíos de la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay que distinguir entre lo que debería realizar la nueva Asamblea Legislativa y lo que seguramente va a llevar a cabo la Asamblea Legislativa si queda con la actual composición, es decir, con esa mayoría absoluta y en total obediencia hacia el Ejecutivo. Yo creo que debería, y eso es la aspiración, debería seguir contribuyendo a la gobernabilidad del país, pero tratando de que esta colaboración que hace con el Ejecutivo, ¿verdad?, sea una colaboración democrática, no una colaboración autoritaria como la que lleva a cabo actualmente. ¿Y qué implicaría? O sea, ¿a qué le debería dar respuesta para lograr esa gobernabilidad democrática? Yo creo que primero debería ser una asamblea que dialogue entre las diferentes fracciones, incluyendo aunque sean minoritarias, aunque solo sea un diputado o 2 diputados o diputadas. Yo creo que es necesario el diálogo, ¿verdad? Buscar consensos, escuchar a todos los sectores sociales para garantizar una participación ciudadana efectiva. Esto implicaría que ya no le sigan poniendo todos esos, ¿cómo se llama?, esos retenes a cada vez que viene una manifestación o una manifestación popular de alguna organización, como lo que ha pasado esta semana con la marcha de COFOA de los habitantes, ¿verdad?, los que quieren reformar la ley de lotes y de parcelas para vivienda, que lo primero que hacen es ponerle el retén y después le echan la humo. Eso no podría ser, eso, y que cuando se trata de gente que llega amigable con el partido oficial, entonces le abren las puertas y hasta salen a recibirlo. Además tendría que garantizar, que tendría que no tener miedo al control ciudadano, más bien permitir el control de la ciudadanía y sobre todo, bueno, seguir garantizando efectivamente y consolidando, como muy bien dicen los colegas, las condiciones de seguridad pública, pero esta vez volviéndola, generando instrumentos jurídicos, nuevas leyes o reformas a las leyes que garanticen que esa no solo va a ser sostenible en el tiempo, sino que se va a hacer respetando los derechos humanos. Porque los derechos humanos, no es un discurso de la izquierda, no es un discurso de la oposición, sino que está en el fundamento de la gobernabilidad democrática. ¿Hay algunos contrapuntos de sus 2 antecesores en los cuales esté de acuerdo o en desacuerdo de lo que planteaba Carlos? No, y por supuesto el tema económico. No, yo estoy de acuerdo con el tema económico y con el que muy bien decía el licenciado Contreras. No, yo estoy de acuerdo con ellos, pero le agrego que todo eso lo haga y que la colaboración, repito, no se interprete como sumisión, porque si la Asamblea Legislativa logra obtener el Partido Nuevas Ideas la mayoría recontraabsoluta que tiene, entonces corre el riesgo, yo me temo, de seguir la tentación de negar que existan otras voces, negar que escuchar a los sectores sociales y limitarse pues a seguir las instrucciones de Casa Presidencial y a seguir bailando al ritmo que le impone el presidente Bukele. Igual, Juan, tienes 15 segundos si quieres responder un poco y luego entra con Tania. Yo creo que al contrario a eso, si no se tiene esa mayoría, corren riesgo muchas políticas, ¿verdad? Que quizás más adelante podemos profundizar. Por cuando yo escucho en una entrevista que algunas diputadas, y la escuché claramente, algunas diputadas, su propuesta dice que si tienen ellos mayoría es quitar al presidente Bukele. Desde ahí yo creo que van mal, pues, pero creo que después vamos a profundizar en eso. ¿Qué entonces, es lo que quiere el pueblo? Si no se consigue esa mayoría que se tiene actualmente, corren el riesgo muchas políticas que se están ejecutando, entre ellas la seguridad. Yo creo que no corren en peligro esas políticas. Yo lo que creo es que podrían fortalecerse
si se diera esta gobernabilidad y esta colaboración, pero teniendo, como le digo, manteniendo la independencia, el diálogo, los consensos y estableciendo que queremos una gobernabilidad democrática y no autoritaria. Yo creo que al contrario podrían fortalecerse y enriquecerse, porque actualmente las candidatas a diputadas no han dicho eso, o sea, dijeron que iban a destituir al presidente Bukele y que iban a quitar el régimen de excepción, eso lo han dicho claramente. Entonces, como usted dice, el deber ser, pero lo que ellas han dicho... Yo como no estoy defendiendo a ninguna candidata o candidato, ya saben que yo no soy de ningún partido político, pero yo creo en la gobernabilidad democrática y me opongo a la gobernabilidad autoritaria que rige en este país. Tania, vamos a ver, ¿qué piensas de los 3 puntos de vista que ya se tiraron a la mesa? Bueno, primero voy a aportar el mío propio. Sí. Creo que la nueva Asamblea Legislativa, o la que quede electa en este año, tiene 3 grandes desafíos. El primero es evolucionar como grupo parlamentario, es decir, independientemente de que quede en mayoría absoluta o no, creo que ya la retórica de miren Arena, miren el Frente, miren, ya ahora, ya después de 5 años, después de 3 años, mejor dicho, en este término de asamblea, yo creo que ya es el momento de comenzar a hacerse responsable de las decisiones que uno ya tomó, porque uno ya escribió una historia, ya escribió un pasado y ya es el momento como de evolucionar, ya tiene que convertirse en una asamblea en donde se respete el pluralismo, por mínimo que sea, pero tratar con respeto es parte de la investidura que debe tener un parlamentario. Y eso pasa por hacer las discusiones o por hacer las presentaciones o presentar las opiniones sobre un proyecto de ley en el Pleno, incluso tratando con respeto a sus pares, porque al tratar con respeto a sus pares está tratando con respeto a quienes representan esos pares, que al final son los votantes. Entonces, elevar el nivel de discusión, elevar el nivel de respeto, cuando digo elevar el nivel de discusión, me refiero también a dejar de hacer tanta dispensa de trámite, ¿verdad? Yo creo que si lo criticamos en el pasado, hay que hacerlo también en la actualidad. Demasiada dispensa de trámite evita la discusión y nos inhibe a nosotros como ciudadanos de saber cuáles son los fundamentos, cuáles son los pensamientos de nuestros diputados a la hora de votar un proyecto y votarlo después en el Pleno. Entonces, yo creo que es el momento de evolucionar como Asamblea Legislativa y como parlamentarios, cada uno, porque ya el momento de práctica, aunque sea mucha juventud, entiendo que es una Asamblea Legislativa joven, muy moderna, que necesitamos modernizarla más, pero eso no exime de que debamos ser respetuosos o que podamos aprender en el camino a hacerlo. Propuestas de la oposición, hay que escucharlas. Si son buenas propuestas, yo creo que se puede sumar. No veo la necesidad de estar diciéndole, porque entonces nosotros, si algunas personas dicen, miren, es que le dicen que no a todo solo porque es el presidente, entonces, pero le dicen que no a todo también porque es la oposición. Sí, entonces yo creo que es el mismo comportamiento, no se puede criticar y a la vez hacer lo mismo, porque entonces no es ejemplo. 1, 2, creo que se tiene que sentar las bases como herramientas legales, es decir, dictar las leyes y derogar las que no funcionen, es decir, aquí hace falta quitar las que no sirven, hacer las nuevas o reformar las que ya están para combatir la corrupción. Si el presidente declaró un combate a la corrupción, yo creo que así como se hizo en el combate hacia las pandillas, que se dotó de herramientas legales a los operadores del sistema para que pudieran de verdad combatirla, yo creo que en la nueva asamblea, ahora sí, ya que la seguridad está controlada, es el momento de no poner excusas y dar las herramientas legales, y allí pasa desde una ley para la función legislativa, para la función pública, que mucho se ha discutido por muchos años, ya toca una ley de enriquecimiento ilícito o de probidad. Hace falta reformar una ley de ética gubernamental. Aquí poco o nada, lo he dicho muchísimas veces, es nepotismo, o tener una misma ley del nepotismo. Hay que fortalecer, dividir las funciones. Esto pasa por reforma constitucional, administrativas y jurisdiccionales de organismos como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas de la República, y también pasa por respetar las leyes, la jurisprudencia y la misma Constitución en el tema de elección de funcionarios de segundo grado, que es lo que hasta ahora, porque no podemos seguir nombrando funcionarios que vengan de ser condenados por ética gubernamental y que porque pagaron, entonces ya está óptimo para ser nuevamente funcionario. Yo creo que hay que ser un poquito cuidadosos en ese tema. Y tercero,
es definitivamente la situación económica, cómo la Asamblea Legislativa va a coadyuvar con el gobierno central y con todas las instituciones encargadas para superar que este es el problema de ahora, generar condiciones, incentivos para poder porque ese es el problema número uno hoy por hoy. Claro, pero fíjate que coincido mucho, coinciden mucho todos en el tema. Pero yo totalmente, disculpe que le diga, pero yo totalmente coincido con lo que ha planteado Tania. Es que yo creo que ha hecho un balance, ha dado una opinión más balanceada pues sobre los desafíos. Creo que si tan solo pudiéramos acercarnos a los desafíos y de la manera como ella lo plantea, haciendo a un lado estas diferencias y estos fanatismos y estos extremismos, yo creo que se podría lograr una buena gestión legislativa, aun cuando el partido gubernamental tuviera la mayoría absoluta. Tú planteas muy bien el hecho de que se debe escuchar la propuesta de la oposición, porque recientemente esta semana se generó ahí un debate, ¿verdad? Eso también pasa porque nosotros los ciudadanos evolucionemos de esta gran polarización en la que estamos, bien difícil, yo lo entiendo, abrimos el debate, entonces, pero creo que es momento de que trascendamos como ciudadanos, ¿verdad? Si queremos un mejor El Salvador. Es necesario escuchar la oposición. Algo que creo que Tania planteó muy bien y trajo a la mesa, o sea, ya aterrizando y profundizando un poco más en los desafíos de la Asamblea, esta parte del tema interno, del tema institucional de Asamblea, de verdad es un gran desafío. O sea, nosotros habíamos iniciado planteando el tema del desafío hacia el país, hacia los problemas del país, pero hacia el interior de la Asamblea de verdad hay muchas cosas que cambiar, y esta Asamblea, como dice Tania, ya tiene 3 años, ya escribió una historia esta Asamblea Legislativa, y llegaron ahí criticando el pasado de los que estaban ahí sentados. El pasado de privilegios, el pasado de madrugones, el pasado de las dispensas de trámites, de los negocios que podían haberse generado, pero no ha cambiado eso. O sea, esas cosas son las que de verdad tienen que repensar los que administran ahora la Asamblea, que si yo llegué ofreciendo un cambio, ese cambio realmente no se ha visto. Juan, veo un poco, veo un poco escéptico de ese punto. Sinceramente no tengo conocimiento del funcionamiento interno ya de la Asamblea, ya no estoy ahí, pero sí creo que debiese modernizarse el reglamento interior en algunas partes, porque fíjate que se llama reglamento interior de la Asamblea porque así dice la Constitución, pero en realidad se constituye como la ley orgánica del órgano legislativo, valga la redundancia. Entonces hay algunas cosas, por ejemplo la modulación de los debates, la duración misma de los debates y toda la cuestión que está en el reglamento, pero no está tan específica para que se pueda respetar. Entonces a veces la transparencia en el uso de los recursos. Por eso vemos algunos exabruptos. Que no te manden a decir que no soy tu tata. Sin que puedas limitar la palabra, ¿verdad? Pero o sea, sí, también es que es bien difícil esperar una respuesta distinta cuando también les decís, los tratan mal, pues les decís puya botones, entonces no esperes un vuelto como amistoso, ¿verdad? Entonces ahí es donde siento yo que debiese haber un equilibrio y un debate de altura de ambas partes. Yo cuando comienzan en ese sentido a insultarse los unos a otros, yo le pero no vas a ocultar la información porque te digan puya botón. Yo creo que las cosas de fondo deben de estar ahí. Yo creo que el nivel del debate es que, o sea, si alguien está en un nivel bien bajo de debate, es mejor subirlo que bajarnos nosotros a ese nivel, pues, o sea, aunque le voy a decir que tampoco idealicemos las asambleas legislativas de los periodos anteriores. Ya lo hemos criticado. Mandaron a la porque mire, yo muchas veces tuve que, a mí me gusta seguir las plenarias, me encanta seguir las preso, no voy a decir el nombre, pero que mandaba a callar a la del frente. Ya saben de quién es. Sí. Entonces, mire, realmente el nivel del debate, el nivel del consenso e incluso el nivel de búsqueda de negociaciones nunca se ha hecho de forma democrática, sino que se hizo en el pasado, incluyendo los famosos maletines negros. Eso no, es decir, eso no lo nadie lo puede negar, y quien lo niegue. Y por eso cambió, o sea, la gente decidió cambiar eso. Esa es la cuestión. El punto es que lo cambiaron. Pero 3 años después. Pero volvieron a hacer lo mismo. Sí, lo que pasa es que ahora es curioso que hay candidatos de estos 2 partidos mayoritarios que vienen a ofrecer un cambio de lo que está, que es una réplica en cierta medida de lo que estaba y de lo que ellos fueron parte. Entonces, resulta insultante. Por ejemplo, yo escuchaba una candidata el día de ayer, en esta semana, y decía:
nosotros nunca tuvimos mayoría. Y ese es el peor insulto que le pueden hacer a la población. ¿Por qué? Pedir el voto y decir que no tuvieron mayoría. Porque si bien es cierto que no la tenían, cuando querían para los temas que les interesaban, construían la mayoría. Entonces venir a decir para eso no estaba Gana, sí, y para eso el estaba PDC, el PDC y el PCM. Exacto, entonces venir a decir, y que los de Gana no ahora digan que nunca hicieron tratos o negocios con el partido, con la fracción del FMLN. De acuerdo. Entonces vienen y dicen, nosotros no podíamos hacer. Ella está pidiendo un cierto cambio en algún tema. Nosotros no podíamos cambiar ese tema porque no teníamos mayoría. Cuando les conviene. Cuando les convenía no tenían mayoría. ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones? Miren la reforma, por ejemplo, la reforma de pensiones. Cuando hicieron en el 2017 la reforma de pensiones, pudieron construir esa mayoría. Sí. Claro que si solamente necesitaban 43 votos, pudieron construir la mayoría, pero no quisieron construirla. Y yo recuerdo que la fracción del FMLN ni siquiera quiso escuchar las propuestas de los sectores sindicales, incluyendo el de la Mesa por una Pensión Digna, la de Patricio Pineda. Él puede dar fe de eso. Ni siquiera los escucharon, ni siquiera les dieron las mayorías para todos los temas las elegían. Entonces esas no las querían porque ellos ya tenían un acuerdo con las asociaciones de fondos de pensiones. Sí, yo creo que eso también a mí me indigna cuando en el 2019 intercambiaron el presupuesto de la nación por el fiscal general de la República. Creo que todos lo sabemos. ¿Qué es lo que está en juego en estas nuevas elecciones, a tu criterio? Entonces, en estas nuevas elecciones yo creo que únicamente está en juego qué proporción va a tener la representación de las minorías. Porque por lo demás yo creo que ya está claro que cualquiera de los dos sistemas el partido oficialista queda en absoluto. Ahora, yo creo que hay una retórica en donde hay un error al creer que porque hayan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diputados de la oposición se van a salir de la cárcel todos los terroristas. Yo creo que ahí hay que ser un poco transparentes al decirle a la población que, en mi opinión, el riesgo que se corre eventualmente de que pudieran salir es con la consideración de ser delito el hecho de pertenecer a una estructura terrorista, el delito de agrupaciones terroristas, porque en el pasado ya nos demostraron que eso lo consideraban inconstitucional, ahora es constitucional y es lo que realmente tiene a muchos adentro de la cárcel, entre otras herramientas. Pero entonces, para hacer un cambio de legislación, ahí, es decir, derogar esa disposición o derogar la parte en donde dice que es delito pertenecer a la estructura, no lo van a hacer una minoría que no logre romper, no solo una minoría que no rompa la mayoría absoluta de Nuevas Ideas, sino que necesitan además tener los números para cambiar esa disposición. Todo eso que se está manejando en términos de que si votan o no votan o no, ¿creen que hay digamos, qué opinión tienen ustedes con relación a eso? ¿Tienen derecho, y como abogados, tienen derecho a votar los detenidos en el régimen de excepción? Claro que tienen derecho. Pero si no han sido condenados. Si no han sido condenados, pero si ya fueron condenados. Lo que sucede es que es decir, es algo que tiene que potenciarse. Yo creo que ahorita, ya que se cumplió con el voto en el exterior, yo creo que ya es momento de ir considerando que las personas que no están condenadas, que están dentro de los centros penales y que sus derechos civiles no han sido anulados, que de qué manera puede hacérseles posible que ejerzan su voto, porque todavía... Y debería conocerse, en el mundo, ese tema hay experiencias. Es normal, pero voy yo, o sea, vas evolucionando. Vas evolucionando y potenciando los derechos. Pero hay prioridades, o sea, yo te diría, yo preferiría mejor que faciliten el voto a todos los que están en los hospitales, a todos los bomberos. Hay que hacer un estudio y discutirlo. O sea, hay prioridades en ese tema. Yo puedo dar mi razón, y una porque cosa no estoy es la de acuerdo delincuencia con los común, detenidos. Lo que pasa es que que se presumen inocentes. Pues sí, pero están detenidos. Para mí no pueden votar porque hay una restricción de derechos, no solamente del derecho al voto, sino que tienen restringido el derecho de movilidad, por ejemplo, el derecho a trabajar también, que son derechos que no deberían de estar conculcados porque solo están detenidos. Pero en ese sentido están restringidos, o sea, no pueden salir a trabajar, no pueden movilizarse porque están... Pero pueden votar electrónicamente. Están en un proceso, entonces así está restringido el derecho al voto. Eventualmente, si salen libres, pues van a poder votar, pero después de que el proceso haya determinado eso. Si son condenados, ya viene la suspensión permanente. Una condena firme. Ahí están suspendidos. ¿Qué errores no debe de cometer la nueva Asamblea Legislativa? Voy a un poco cerrar estos 7 de la mañana en punto. Gracias por estar
estar con nosotros. Recuerde, ahí están nuestras plataformas digitales para que usted se comunique, traslade su opinión, su comentario, para poder sumar al análisis que tenemos de los temas de este país, en este momento, con relación al momento que vive el país, que es precisamente los desafíos que tiene la elección y el resultado que generen las próximas elecciones para la nueva Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos desde luego en el ejercicio de debatir aspectos elementales que tienen que ver con este momento que vive el país para las elecciones y por supuesto también el momento del resultado que genere y los desafíos que tiene la nueva legislatura. Para ello, desde luego, había quedado darle la palabra, doctora. Yo quería solamente, bueno, quizás aportar al tema del voto de las personas que están detenidas y que no han sido declaradas culpables. Yo quiero hacer esa aclaración. Uno es que creo que debería, dentro del proceso de maduración de la democracia salvadoreña, el Tribunal Supremo Electoral en tiempos no electorales debería hacer un esfuerzo por educar a la población salvadoreña en la importancia del voto y en el derecho al voto como un derecho humano, como un derecho político, ¿verdad? Y en ese sentido, como parte de esa educación, debería de ser que den a la población a conocer las buenas prácticas o las experiencias internacionales sobre voto de personas, óigame, que no han sido condenadas, que se dan en los países nórdicos, que se dan en algunos estados de la Unión Americana y que se dan también en algunos estados de la República Mexicana. Ok, vamos a ver. Es decir, que eso conózcalo, no es algo que nos estamos inventando, ni que eso significa que estamos con los... Porque aquí la gente inmediatamente le activan el chip, ¿verdad? De repetir lo mismo. Entonces el chip le dice, no, es que están a favor de los mareros, es que quieren que salgan los ¿cómo se llaman? Los criminales. No, es decir, pero esto requiere educación. Análisis. Ok, vamos a ver, Juan. Lo que pasa es que los derechos no son absolutos, ¿verdad? En ese sentido pueden ser restringidos. Está la medida de detención que a los abogados nos enseñan que es la más lesiva. Pueden haber otras medidas cautelares, arresto domiciliario, etcétera, pero la detención provisional es la medida más lesiva porque restringe, y esa es la palabra, restringe ciertos derechos, entre ellos la movilidad, el derecho al trabajo, y en época de elecciones obviamente entra en esa restricción el derecho al voto. ¿Qué es lo que pasa? Si esa persona después del proceso resulta inocente y todo, pues perfectamente, si sale antes del 4 de febrero va a poder votar. Pero si está limitado estos derechos de movilidad, de trabajo, se entenderá también limitado el derecho al voto porque está restringido de sus derechos por la medida de detención provisional. Cuando él resulte condenado, va a pasar de esa restricción a una suspensión de derechos. Eso se retoma de preguntas como esta. Una pregunta del público relacionada con eso. Ernesto, buenos días. Y un saludo a tus panelistas. La supremacía de la Constitución está por encima de cualquier interpretación. Si no están condenados, tienen derecho a votar, no hay excusa. Es lo que explico. También tendrían derecho a trabajar, pero no pueden trabajar porque están detenidos, ¿me entiendes? Entonces, esa es la cuestión. Y lo que está en el programa Yo Cambio. Hay una restricción. El programa Yo Cambio. Ellos no pueden votar. Y no, el gobierno los tiene ahorita trabajando, repartiendo. Pero no pueden votar. Los quintales de arroz allá en ellos no pueden votar. Esos son reos, los de fase de confianza. Me imagino que les han dado algo. Labor de trabajo de utilidad pública, pero no pueden votar porque ellos son condenados. Entonces ellos tienen suspendidos sus derechos para ciudadanos. Efectos prácticos ellos pueden votar. Pero si salen libres, pero como están restringidos. El tribunal, aquí en cualquier parte del mundo, los tribunales electorales pueden facilitar el voto a esos grupos o a otros grupos, como lo expliqué, que son los enfermos, que son ancianos, que son bomberos, que son médicos. Por el momento el Estado no tiene la capacidad de garantizar de que vayan a votar y regresar. No, pero se les puede asegurar el voto a ellos. O sea, en el mundo está eso. Ahora, yo a los que están procesados por terrorismo, yo siempre he dicho que sui generis, allí sí, definitivamente, por ley, no. Ahí es donde voy yo. La discusión es, el tribunal podría llevar las urnas a todos esos lugares, sí podría y no hay ningún problema. Mi punto es conveniente para esos grupos
En particular, pero ahí eso ya yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que nadie. No, eso bueno, para los presuntos terroristas. Pues sí, pero el principio del derecho constitucional que tienen a votar debe ser asegurado, claro, con limitaciones, como muy bien lo dice Tania. ¿Para quién lo puede ejercer? Para quien lo puede ejercer. Pero mire, fíjese que ahí en Suecia, yo he estado investigando mucho y estando viendo videos de las... Sí, pero ¿por qué siempre nos tenemos que comparar con lo peor y no compararnos con lo mejor, que es a lo que aspiramos? Pero en los países nórdicos, digamos, o en Estados Unidos, creo que, bueno, no recuerdo cuál estado, pero mire, ahí lo que hacen es que habilitan urnas o centros de limitantes. Ahí lo llevan, lo mismo en los hospitales o en los asilos o casas de retiro de personas ancianas que no se pueden movilizar. Entonces acercan el voto a estas personas que tienen limitación de movilidad. Así como aquí se hizo el voto residencial, antes no, vea. Entonces eso es una facilidad, pero insisto, poco a poco hay prioridades, o sea, claro, tal vez eso no es una prioridad en este momento. Tengo otra pregunta que nos han formulado ahí. En ese punto sí. Yo no voy a venir. Ahí estamos de acuerdo. Yo prefiero que lo pongan urnas en los voten. No, yo urnas en los hospitales. Yo prefiero. No, yo tampoco. Yo no lo pongo como punto de honor, vea, y que si no se hace, no se... No, pero es que se malinterpreta. Sí, pero para mí no es punto de honor. ¿Cuánto va a gastar el Estado en hacer todo ese plan? Ya lo hicieron antes, pero... Sería catastrófico. Perdónenme, catastrófico dejar eso. Mire. Sí, claro. Había otra pregunta, creo, ahí. Pero sobre lo que decía el televidente, eso de la supremacía de la Constitución, yo creo que a estas alturas ya entendimos que no es absoluta, ¿verdad? Ni que tal supremacía. Y no solo en El Salvador, por la interpretación constitucional, sino que en el mundo entero hay países en donde los tratados ya superan. Quiero cerrar el tema de los desafíos de la nueva Asamblea Legislativa. ¿Qué errores entonces no debe de cometer la nueva Asamblea Legislativa? La dejé planteado anteriormente. Vamos a ver. ¿Sí? Elegir funcionarios como se han venido eligiendo históricamente en El Salvador. Yo creo que ya hay que trascender la elección de funcionarios, hay requisitos, ya está yo creo que la buena jurisprudencia hay que trasladarla a la ley o incluso, si es necesario, hasta la Constitución. Sí. Pero la Constitución nos dice, elijan funcionarios probos, y lo que hacemos es colocar funcionarios que vienen cuestionados en su probidad y no solo cuestionados, condenados en su probidad, y los nombramos. Y eso no es cumplir la Constitución. Cuando nosotros colocamos funcionarios en las máximas autoridades de nuestra Corte Suprema, y que se ha hecho históricamente, no estamos respetando los requisitos jurisprudenciales de cualificación personal, profesional y técnica, porque allí hay requisitos especialísimos, además de la probidad. Entonces yo creo que es el momento de evolucionar, porque una de las propuestas fue cambiar el mecanismo de elección, pero si no se cambia, por lo menos respetemos los parámetros, hagamos baremos o respetemos los que ya existen. Carlos, tú has estudiado muchísimo eso desde el punto de vista obviamente, de lo que podría venir como resultado, pero ¿qué errores exactamente no deberían de cometerse? Los errores del pasado que siguen cometiendo. O sea, el tema de las dispensas que ya se tocó aquí, o sea, que el uso indiscriminado, los privilegios de los diputados, la falta de transparencia de los diputados, o sea, son errores por los cuales la gente decidió sacar a los partidos que antes gobernaban. Y estos lo siguen cometiendo. Salarios. Bueno, el presupuesto de la Asamblea, cómo se administra, o sea, de verdad... Ellos tienen que entender que si no hacen los cambios que prometieron, les van a pasar factura tarde o temprano, porque la gente se va a desilusionar. Ya se desilusionó con unos, tiene esperanza con otros, pero después de 3 años, si esa esperanza no se la cumplen a la gente, van a terminar... Y es que hay un error fundamental, que es, y eso lo han tenido todos nuestros funcionarios, creer que el poder es eterno. La matonería de ayer se les regresó a los de ayer, y ahora están nulos por la población. La matonería de hoy se va a reprochar mañana, y van a ser mañana los aplastados, y la población se los va a reprochar, quizás no hoy, quizás no inmediatamente, pero la matonería, el insulto, el descrédito, toda esa manera tan poco profesional, y también incluso hasta la misoginia muchas de las veces. Todo ese comportamiento no profesional se revierte. Mañana vamos a estar en una proporción de asamblea en donde la que ahora es mayoría va a ser minoría,
y no les va a gustar el trato. No le pónganse en los zapatos de otro para mañana, porque no piensen en hoy. Hay que ser visionarios y mirar hacia adelante. Mañana los aplastados pueden ser ustedes y no les va a gustar que no se les escuche, que no se les tome en cuenta. Y no solamente eso, sino que se les insulte, que se les ofenda, que se les degrade. Es decir, si acaso algunos se los merecen, dejen que la población sea Juan, y luego la doctora. Sí, yo creo que el error que no debe cometer la nueva asamblea es alejarse de la gente. O sea, siempre que la gente siga percibiendo que en la asamblea están sacando leyes que le benefician a ellos, creo que el camino está bien. Es la primera asamblea que ha sido aprobada por la población, o sea, anda por 7.1, 7.5. Antes teníamos asambleas reprobadas. Y creo que el peor error, y a veces esa supermayoría te pueden tentar a cometer ese error, es alejarte de lo que la población, que la gente quiere. Entonces, creo que aparte de la legislación que puedes emanar en base a tu proyecto programático, siempre tenés que tener en mente que estás ahí sentado en un curul porque la gente... Un elemento importante que tú mencionaste está en esa pregunta y tiene la palabra la doctora. En un país meridianamente democrático no se puede tratar a la minoría con... No se debe, porque de poderse ya vimos que... No se debería. No se debería. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado Contreras, su último, ¿verdad? Que no se deben alejar el pueblo, y porque el pueblo, pero el pueblo no solamente lo que creen que el pueblo necesita o lo que creen que el pueblo demanda, sino que no deben seguir cometiendo el error que de la legislatura actual. Y bueno, y de otras legislaturas también en el pasado, que cuando llegaban la ciudadanía con sus diferentes expresiones organizativas, sectoriales, con sus demandas, en lo que sea, y querían entrar a lo que se supone que es la casa del pueblo, lo que se encontraban era con un gran portón de la finca, donde los militares y los policías son los que los reciben y ni siquiera los dejan entrar. Entonces debería de haber un acercamiento al pueblo, no solo a nivel, digamos, del sentimiento, ¿verdad? De que me siento identificado y empático, sino que también a nivel físico. Mire, el contacto con la gente, el dialogar con gente que no está de acuerdo con usted y que incluso es opositora a usted, mire, ayuda a madurar y ayuda a conocer mejor la realidad. Ese error no lo deberían de cometer. Y el otro error que no deberían seguir cometiendo es ser absoluta y completamente serviles, como lo hace la fracción de Nuevas Ideas y de Gana en la Asamblea Legislativa, a las órdenes de Casa Presidencial y del Ejecutivo. Porque no me digan que es porque tienen tanta sintonía con el presidente y que están tan como una relación simbiótica que piensan igual que el presidente. No, muchas veces ni siquiera saben lo que les están mandando a aprobar, como fue el caso de la ley Bitcoin, una ley tan importante que pasó así con dispensa de trámite, ¿verdad? Y que ni siquiera los diputados podían decir y se contradecían porque no lo habían conocido, ni sus asesores les habían hecho un análisis de los pros y los contras. No pueden seguir en eso, y tampoco no pueden seguir contratando como asesores a gente que les diga lo que quieren oír, sino que tienen que contratar asesores profesionales. Hay un punto bastante interesante por lo que acaba de decir la doctora, y es que ese es el escenario ideal. Es decir, hay que discutir las propuestas y también hay que tener propuestas propias como asamblea, ¿verdad? Pero sí hay un fenómeno que creo que hay que entenderlo bien claro, porque así lo expresan las encuestas. Y si el 4 de febrero la gente decide darle la mayoría absoluta, por ejemplo, Nuevas Ideas, yo creo que están avalando precisamente esta forma de gobernabilidad, es decir, en donde se les está colocando para que le sigan dando la misma gobernabilidad que le han dado, de la misma manera que se le ha dado hoy al presidente. Entonces hay que entender que ese es el espíritu y el deseo y el sentimiento de la gente. A los que no les parezca, que no estén de acuerdo, porque creen que la gente está siendo engañada, porque creen que la gente no entiende de principios, creo que falta mucho conocimiento de valores y principios democráticos, pero si esa es la creencia, yo creo que hay que entrar a trabajar las bases y educar a la gente. Pero por hoy esto parece ser lo que la gente quiere, y al darle mayoría absoluta a Nuevas Ideas estaría
no solamente avalando, sino que ratificando que esta forma de gobernar está bien para ellos y que quieren que se replique, porque el agradecimiento que tiene la población por el tema de seguridad es lo que ha generado una expectativa en la población que también el tema económico se le va a resolver. Yo quiero hablar sobre el tema. Lo que pasa es que es un proyecto político, ¿verdad? Y el proyecto político lo lidera Nayib Bukele. Obviamente, si tiene una asamblea y la gente le ha dado una asamblea mayoritaria y se la vuelve a dar, como dice la LIC en estas elecciones, la gente espera que esa asamblea apoye las propuestas que vienen del presidente. Es algo obvio. Lo que pasa es que también contrastas con la asamblea que tuviste del 2019 al 2021, que prácticamente se oponía a todo, pues, y en crisis tan sentidas como la pandemia del COVID. En crisis ese fue un errorazo de la asamblea anterior. Entonces, obviamente la gente ahora espera ver, y no es servil o que sean órdenes a mi juicio, sino que simplemente son las funciones de cada órgano de Estado. Pues el legislativo tiene que aprobar las leyes, el ejecutivo también tiene iniciativa de ley. No es iniciativa, la iniciativa de ley no solo es exclusiva de los diputados, sino que también el presidente a través de sus ministros tiene iniciativa de ley, y lo que está haciendo es ejercerla, y la asamblea aprueba. Nos queda claro un poco los elementos que en su momento han planteado ustedes en cuanto al desafío que tiene la nueva Asamblea Legislativa. Encuestas. ¿Creen ustedes que hay cambios en los datos que podrían generarse de aquí hasta, como decían ayer en el comité editorial, mis colegas de la mesa? El partido termina hasta que se cumplen los 90 minutos y el pintado final. Hasta y el tiempo de... ¿Sí? Sí, el tiempo reglado. Bueno, vamos entonces a una pausa. Gracias a usted por estar con nosotros, estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas interesantes que suman desde luego a la discusión y a la misión que como medio tenemos de poder interactuar con ustedes de forma muy responsable a la hora de emitir sus comentarios y publicarlos en nuestro programa. Vamos a la pausa. Gracias. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Quería complementar así brevemente? Yo algo porque se me había pasado, sí, antes de llegar a las encuestas, y bueno, que tiene relación con lo del, este tema de lo económico, que ahora las encuestas de opinión de la ciudadanía dicen que es el problema más acuciante. Yo solo quería complementar lo que ya Carlos inicialmente había planteado, sobre, digamos, los desafíos que tiene la Asamblea, la colaboración entre la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo, porque ahí para el tema económico, aunque el liderazgo lo debe llevar el Ejecutivo en las políticas públicas orientadas a la reactivación, al crecimiento, etcétera, económico, pero también necesita el apoyo, la colaboración a través de reformas o a través de nuevas leyes que faciliten esas políticas públicas o que le den sustento jurídico a esas políticas públicas. Yo a esto sí, es cierto que se ha avanzado en el tema de seguridad, pero el tema de seguridad está estrechamente vinculado con el tema económico. Yo me tomé, la libertad de leer durante esta semana el informe completo del índice de paz global. Y fíjese que en el tema económico lo que dice para El Salvador es sorprendente. Y por eso es que es necesario mantener estas políticas, ¿verdad?, para reducir la violencia, pero no solamente la violencia de las pandillas, sino que también otros tipos de violencia, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños y las niñas, etcétera. Fíjese que en este informe para el caso de El Salvador, quiero compartir dos datos. Dice que el impacto de la violencia sobre la economía salvadoreña en el año 2022 fue de 12.543 millones de dólares. ¿Y qué significa eso? Eso equivale al 15% del Producto Interno Bruto. Eso significa que en el año 2022 la economía salvadoreña dejó de producir, fíjese, dejó de producir en bienes y en servicios el equivalente a 12.543 millones de dólares. Es decir, el PIB y el crecimiento económico en El Salvador hubiera sido mayor que ese mediocre 2% que tuvimos, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido estos niveles tan altos de violencia, no solo, pero ahí lo dice muy bien el índice,
Pero es que no solo es la violencia de las maras, sino que es otro tipo de violencia, incluyendo la violencia, digamos, en los... diferentes tipos de violencia, la violencia femicida, dicen ellos, cuando una mujer muere, por ejemplo, dicen ellos, en edad fértil, ¿cuántos hijos e hijas dejaron de nacer? ¿Cuántos empleos ya no se pudieron desarrollar? ¿Cuánta producción? Entonces, eso es importante, por eso sí, pero hay que abrir la visión de la seguridad más allá de el tema de las pandillas. Y es que cuando una mujer muere, es que es toda una familia que se... Sí, y hay más hogares en la pobreza, hay más hogares en donde solamente pues toda esa estimación la hace este índice. Y además, pero si vemos el costo, o lo que le costó en términos económicos, monetarios, digamos, a las familias, a las empresas y al gobierno y a las entidades autónomas, lo que le costó la violencia, protegerse de la violencia, los días no laborados por mujeres, ¿verdad? Que fueron hospitalizadas por haber recibido palizas de sus compañeros de vida, etcétera, que las empresas tuvieron que pagar esos, ¿cómo se llama? Esos subsidios, ¿verdad? O esas incapacidades. El índice de paz global dice que a la sociedad y al Estado salvadoreño le costó 8.488 millones de dólares. Y entonces sí es importantísimo, porque hay veces que la gente piensa que cuando uno le dice, mire, pero es que así no se logra, cree que uno está a favor de la violencia. No, y yo le digo, como economista, yo reconozco esta íntima relación, pero creo que hay que tener una visión más global, más integral de lo que es la violencia, el impacto económico, los costos económicos y la estrategia para prevenirla y abordarla. De hecho, es punto elemental que surge como una de las principales preocupaciones de la población ahora, el tema económico. Pero bueno, el punto es que estamos en el momento electoral y que sin duda alguna es como digamos la figura en la que estamos discutiendo. ¿Creen que habrán cambios o que se prevén algunos cambios en los datos que arrojan las encuestas electorales a pocos días de los comicios? Juan, comienzo contigo, Juan, o Carlos. Yo creo que no van a haber cambios significativos en lo que va de los días. ¿Sí? Lo que sí siento yo es que puede haber una relajación del electorado, o sea, que el electorado se pueda confiar o tanto en el lado de los ganadores, digamos, o los aparentes ganadores en las encuestas, que digan, no es necesario que vaya a votar porque el presidente va a ganar, va a tener diputados. O también del lado de los que están mal en las encuestas y digan, no, ya no tiene sentido ir a votar porque tengo muy poquito, no tienen posibilidades y todo. Entonces, yo sí quiero aprovechar el espacio para hacer un llamado a la población de que acuda a las urnas, independientemente de su preferencia política, porque es el momento en el que podemos hacer efectiva la máxima herramienta de la democracia que nos da, donde nuestra voz de verdad puede ser escuchada, que es a través del voto. De ahí lo demás del tiempo podemos estar analizando, podemos platicar, lo que sea, pero la incidencia política máxima de la ciudadanía se logra a través del voto, ¿verdad? Entonces, o sea, la tendencia en números, yo creo que la tendencia en las encuestas puede mantenerse. Yo creo que se va a mantener. A diferencia de decir algo que también creo yo no veo que ocurra algo, sinceramente, en estos 9 días que faltan, que pueda hacer cambiar los datos. Eso sí, va a variar. Si los índices de participación son bajos, los diputados te tienen un costo. Si los índices de participación son altos, tienen otro costo. O sea, eso es matemáticas, porque vas a dividir votos entre escaños. Entonces, yo sí creo que el mayor enemigo ahorita de nuestra democracia en elecciones puede ser la poca participación. Porque esta es la cifra de decir Galo, el equipo de producción me está planteando. Y que lo ha sido siempre, exactamente. Entonces yo creo que ahí está. Ya tenemos el elemento ahora que, como una variable nueva, que nuestros hermanos en el exterior están votando y ya llevan más de 120,000. Que todavía representa como un 12%, creo yo, del universo que tenían, no sé cuánto en porcentajes, pero creo que tenemos que elevar la participación a nivel nacional. Ok, mira, ahí está la ficha de Sid Gallup, que es la encuestadora última que dio también algunas proyecciones en cuanto a lo que estaban planteando las anteriores de la UCA, UFG. Ahí si ves lo que están diputados en disputa con la cuestión dependiendo de la circunscripción en la que compiten. Ahí pega con lo que decía la de la Gavidia, que eran 57 diputados posibles. Sí, este anda en 56 y sumas los dos. Nada más que te pone el elemento que están en disputa. Y es correcto. Eso es correcto. Es una lectura correcta, pero yo creo que
Las encuestas con los resultados no va a variar, pero sí tengo ese temor de que poca gente pueda ir a votar. Así ¿Sí? que yo reitero el llamado. Es que tiene que ir a votar. Mira, la cuestión de los resultados, de cómo va a estar la distribución, está íntimamente relacionado con el porcentaje de participación que tengas. Sí. Menos participación, menos altos los cocientes, pero también menos calidad de representación que están ejerciendo. Si esa baja de participación es de un grupo en particular, ¿no? Que va a cambiar totalmente el resultado también. Es correcto. Okay, entonces, una interpretación técnica en la que tú das política y luego técnicamente quiero verlo y luego también. Bueno, a mí sí me interesaría que después de las elecciones, en cuanto al voto en el exterior, se haga un análisis del porcentaje de la población que sí votó, que ya ronda los 125,000 personas, me parece, de un total de 741. De un universo como 120,000. Sí, entonces, ¿cuál es la razón, más allá de no me interesa la política, por la que estas otras 600,000 personas decidieron no votar, ¿verdad? Porque también, es decir, ¿cuáles son las razones en sí? Porque habrá mucha gente que está tratando de sobrevivir y que no le interesa, pero para nada, lo que está sucediendo, independientemente de que le guste o no le guste la política. Puede ser que le guste, pero que su necesidad de sobrevivir en ese momento es más importante que sentarse a ver como voto. Entonces, ¿cuál es la razón? Más allá que digan, miren, se les llevó el voto hasta su hogar a través de un teléfono, que eso es facilísimo para cualquiera, y que si no votan es porque no están motivados. Yo creo que sería muy abrupto llegar a una conclusión así. Pero sí es de celebrarlo que ya hay una forma realmente accesible, fácil, directa, y moderna. Es decir, hay que adecuarnos, estamos en un tiempo moderno, hay que modernizarnos, y eso es de aplaudirlo. Los números, más allá de San Salvador, que por el resultado de la votación en el exterior no sabemos todavía, sí sabemos, pero no está escrito formalmente o en los papeles cuál es el resultado, pero se presume que es mayoritariamente también oficialista, y que entonces eso indicaría que los números en general de todas las encuestas coinciden y que va a haber una mayoría oficialista absoluta esta vez, a diferencia de lo anterior, porque es que la gente no termina viendo los resultados, no termina de entender que los 4 partidos que aparecían ahí con un diputado cada uno, tanto uno fueron los que gobernaron, como los otros fueron los satélites que los ayudaron a gobernar, y que ahora están en este parlamento, han ayudado a gobernar al gobierno actual. Entonces han sido partidos en cierta medida veleta, ¿verdad? Hacia donde puedan sobrevivir, se dirigen. ¿Qué futuro crees que van a tener estos partidos, por ejemplo? En mi opinión, la ciudadanía debería de castigarlos igual que se castiga a los otros 2 partidos mayoritarios, porque fueron, es decir, han sido de verdad definitorios, han sido supremamente importantes en la toma de decisiones, porque con ellos, cuando nos dicen esos 2 partidos, Arena y el FMLN, mire, es que nosotros no podíamos hacer los cambios porque nunca tuvimos mayoría, la tenían cuando querían, y la tenían ayudada por este tipo de partidos. ¿Pero qué pasa cuando una democracia se nutre de actores, digamos, políticos, para de alguna manera darle gobernabilidad al país? Es que eso es importante, la gobernabilidad. Sí, no, claro. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. De hecho, uno de los castigos que le dio la ciudadanía a la asamblea anterior es precisamente que todo lo bloqueaban porque se trataba del presidente, y no solo lo bloqueaban, también se burlaban, también, es decir, también eran matones, también eran ofensivos, misógenos. Solo que ahora era con la oposición. Sí, ahora solamente los actores cambiaron, pero siguen igual. Es que no han cambiado. Entonces, yo creo que la gobernabilidad es importantísimo, pero también la probidad y el respeto. Entonces, el equilibrio es lo que se debe de encontrar, porque hay que entender también que la mayoría de votantes, por lo menos que en mi opinión aparenta ser jóvenes. Entonces, los jóvenes, que son mayoría, están buscando un estilo diferente, piensan diferente, ven la realidad diferente, y quizás algunos no terminamos de entenderlo o explicárnoslo, pero ya serán estudios que serán mañana. Lo que necesitamos ahora sí es gobernabilidad, definitivamente. Y bueno, y respeto. Entonces, cambios un poco en proyecciones de lo que se tiene en números, tú lo ves desde el punto de vista de que se va a mantener siempre en mayoría. Sí, creo que se va a mantener siempre. Carlos, te doy la palabra, y también a la doctora. Sí, y eso no significaría que se convierta en un partido único. Aquí es una cuestión, con esto cierro, es decir, no es una cuestión de semántica.
perdón, sí es una cuestión de semántica, porque cuando dicen es que en la práctica se va a convertir en un partido único. Bueno, y en la práctica lo quieren decir, si entendemos único como solo hay un partido que lo va a decidir todo, sí, pero electoralmente un partido único es muy diferente de los elementos que componen a un partido hegemónico. Entonces, la diferencia se hace en ese ámbito. En Cuba hay un partido único y la gente va a votar, pero solo puede votar solo por él. Ese es un partido único. Bueno, voy a hacer una pausa, regreso con Carlos y la doctora también. Yo quiero hacer análisis, pero el mío no es técnico, el mío es más político. Claro, por supuesto, por eso estoy mezclando lo técnico y lo político. No voy a la pausa, gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre su fiel sintonía a nuestro programa y la preferencia también que nos dan a partir de poder compartir con sus contactos toda nuestra señal a través de nuestras plataformas digitales. A ver, Carlos, la parte técnica así brevemente para darle una interpretación política y abrimos el debate con relación a estos elementos sobre la tendencia de los resultados que pueden dar o pueden generarse cambios a partir de las encuestas que hemos tenido. Mira, técnicamente hablando, las encuestas no son predictores del futuro, miden la opinión pública en un momento determinado en que se levanta la información y así piensa la gente en ese momento. No quiere decir de que no son ciertas, pero estadísticamente te generan tendencias las encuestas, que al final pues más o menos tú puedes inferir que el resultado va a ser más o menos como se da. La última encuesta públicas que tenemos son 15 días antes de las elecciones. La opinión pública puede variar en 15 días. Eso es una realidad que hay que tenerla clara. Tiene que ver mucho con lo que decía Juan, la asistencia. ¿Qué pasa si el ganador considera que ya ganó y no van? ¿O qué pasa si el perdedor considera que no vale la pena ir a votar? O sea, eso movería mucho más los números del resultado todavía. Para mí el consejo a la gente, al ciudadano es, mire, no se queje si no va a votar. Exacto. En general, yo así les digo. Aquí el que no sale a votar no tiene derecho a quejarse después. ¿Por qué? Porque acepta tácitamente el resultado de los que sí votamos. La gente tiene que entender de que las cosas pueden cambiarse de lo que está viendo en una encuesta y depende de la voluntad que tenga de ir a las urnas y tratar de luchar por cambiar un resultado si es desfavorable para él o reafirmar un resultado si es favorable para él. Pero que vayan. O sea, no podés. Mira, a mí mi gran temor en este momento es que yo estoy viendo en las encuestas que va a haber una baja participación electoral. Vamos a ver, técnicamente, veamos. El universo del padrón está alrededor de 7 millones. No, 6 millones y algo con los salvadoreños en el exterior. ¿Te vota? La mitad. La mitad. La mitad presidencial. Diputados menos. La mitad. Y de la mitad te vota el 40 y... Entre el 47 y el 53 hemos andado, digamos. 47, 53 hemos andado. Muy baja participación. Muy baja participación. ¿Verdad? Entonces, pero el punto es ese, o sea, que es así, la gente está viendo de que no asiste y los resultados no le gustan y después se queja. O sea, quéjate cuando vayas a las urnas. Porque de nuevo, de la mitad de ese padrón, o sea, vota, sí, porque al son final el 49, 47, 53, le permitís a un grupo muy reducido de salvadoreños tomar decisiones de país, pero la culpa no es del que fue, la culpa es del que no fue, del ausente. Entonces, yo de verdad invito a la gente que no importa el resultado que está viendo, si es favorable o desfavorable, vaya y vote y exprese su voluntad. Yo quiero, bueno, mire, yo no tengo ningún análisis técnico. Pero sí político. Yo escucho aquí a los expertos, y bueno. Y nosotros escuchamos los políticos. Sí, yo lo que quiero, bueno, fíjese que yo creo que hay dos posibles escenarios. El primer escenario es que las personas que están insatisfechas, que están decepcionadas, que se sienten defraudadas por el partido Nuevas Ideas y las promesas que hicieron versus lo que realmente han hecho, que hay una gran diferencia. Mucha gente los percibe no solo como los mismos de siempre, sino que como peores de los mismos de siempre. Pero si les digo, ¿de dónde lo saco yo esto? Yo hablo mucho con la gente, de veras. Nada menos el martes de esta semana estuve ahí en el Parque Ula Ula, me senté a esperar porque andaba haciendo algo por ahí cerca. Torta. No, por ahí está. Mire, y no se imagina cuánta gente, cuántos vendedores y vendedoras
se me acercaron porque alguna vez que me han visto, que no sé, o que tenían curiosidad de ver qué estaba haciendo yo ahí, y me contaban. Por ejemplo, una señora me dijo, mire, yo voté por este presidente y por este alcalde, y andaba vendiendo mascones de plástico, y sabe que me dice, y mire, ahí ando escondiéndome de los del CAN, que aquí me voy a sentar un ratito con usted, me dijo, y ahí empezamos a platicar. Entonces y así mucha gente, la gente de los conductores de Uber, etcétera. Mire, la gente, hay mucha gente que está desilusionada y defraudada, pero ¿qué va a pasar con él? Hay gente que está contenta. Hay gente que está contenta y su mayoría claro. No, imagina cuánta gente en el Binaes tomándose la foto. No, si es que yo no estoy negando, perdóneme, yo no estoy negando, yo estoy diciendo que hay un amplio segmento de la población salvadoreña, amplio, que está desilusionada. Pero ¿que reflejan las encuestas? No, porque no, ahí sí usted ya sabe lo que yo pienso de las encuestas, y sobre todo que se están dando en este momento autoritario en nuestro país, en este momento de miedo, de terror a que lo vayan a meter preso, ¿no? Yo Carlos, creo que hay técnicamente mire, pero yo quiero terminar mi idea. Yo quiero terminar mi idea. Entonces, breve. Voy a tomarme lo que necesite, voy a tomarme el tiempo que necesite. Entonces, si esa porción de la población que tiene ese descontento y que se siente defraudada, puede tomar dos decisiones el próximo día de las elecciones. Una, puede decidir canalizar esa decepción, canalizar esa frustración que tienen, en la indignación, en votos contra. No digo votos contra el partido oficial, no les importa con quién, si es el FMLN, si es Arena, si es Vamos. Entonces, en ese sentido, si sucede en ese escenario, entonces los resultados que nos están mostrando las encuestas pueden variar y pueden haber ciertas sorpresas. Uno, pero hay otro escenario. El otro escenario es que esa gente esté enojada, esté molesta, pero que decida no ir a votar porque tienen la convicción de que votar no sirve de nada, y entonces no vayan, y entonces se repite, entonces se repite. Entonces los resultados de las encuestas se van a reflejar en los resultados electorales del 4 de marzo. Entonces, es decir, no se puede decir sí o no y todo, sino que hay que plantearse diversos escenarios. ¿Y de los contentos qué dice? ¿Que están satisfechos? No, los contentos están contentos porque seguramente se están beneficiando. Y ojalá que los contentos vayan a votar también. Lo que pasa en elecciones es que, bueno, la Constitución, y todos decimos, miren, la soberanía está en el pueblo, ¿va? Pero ¿quién es el pueblo? Eres tú, es la LIC, es la doctora, todos somos el pueblo. Son los vendedores ambulantes del centro de El Salvador que han sido tenemos despojados. Una parte de la soberanía del pueblo. Todos. Y un voto vale tanto como el otro. ¿Qué es lo que pasa? Yo en otra época, en otro día, puedo decir, mira, a mí me gustaría otro presidente, a mí me gustaría otro diputado, a mí me gustaría otro alcalde, pero en otro tiempo mi voluntad, que es una parte de esa soberanía, no puede cambiar decisiones. ¿Qué es lo que ocurre el día de las elecciones? Es la fecha destinada para que todas esas pequeñas fracciones de soberanía que cada uno de nosotros tenemos confluyan y tomen una decisión. Entonces ese momento que el calendario electoral señala, la democracia, para que nosotros acudamos, es donde podemos decidir si continuar con un modelo que hasta este momento es exitoso, no solamente en el tema de seguridad, sino que en otros temas. Pero en el económico no, que es la principal debilidad del gobierno. Volver a un modelo donde existía una gobernabilidad, pero ¿a qué costo? A costo de maletines negros, como se ha dicho aquí, a costo de reparto de instituciones. Entonces creo que lo que tiene que hacer la población es utilizar esa llavecita, esa parte de soberanía, para acudir y tomar la decisión correcta y apoyar el proyecto político que quieran, pues, pero también la gente manifiesta en las encuestas una decisión, un respaldo al proyecto político liderado por Nayib Bukele. Entonces, el punto es, tienen que materializar esa simpatía, porque en la encuesta llegaron a sus casas a preguntarles y todo, ¿verdad? Pero en el momento de las elecciones hay que ir a votar.
Y es relativo, pues, quien tenga miedo o no tenga miedo. Porque pero las lo que encuestas pasa es que lo dicen, que el 65% nunca va a expresar le su tenía opinión. más miedo a los pandilleros. Yo estuve en centros de votación en el pasado, donde se paraban afuera de los centros de votación, que eran las escuelas, los pandilleros, y quedaban viendo a la gente. Le decían a la gente, mire, no se ponga la camiseta de tal partido, porque aquí están apoyando otro partido los pandilleros. O sea, ese punto, y eso es una cuestión realidad, le puedo decir, en los cantones de la Unión que ocurrió eso, pues. Entonces yo creo que le tenía más miedo la gente a las pandillas que lo que le puedan tener ahora ¿Hay un voto Estado, silencioso, pues, como dice Sí, la doctora? yo sí creo que hay un voto. Yo creo que no. Lo que sucede es que es curioso que las encuestas para los temas que me benefician sí funcionan, pero cuando el tema no me conviene, entonces ahí la encuesta está equivocada, porque si bien es cierto que la población expresa en un porcentaje mayor al 60% que tiene cierta medida cautela en expresar sus opiniones, también es cierto que los encuestadores son la UCA, la UFG, la Sid Gallup. Entonces, ¿qué miedo podría representarle un encuestador de la UCA o de la UFG a alguien que esté en contra de las políticas del gobierno? Yo creería que ninguno, ¿verdad? Entonces, si tomamos por cierto que más del 60% de la población tiene cautela al expresar sus opiniones ahora, también es cierto que votaron mayoritariamente por el partido oficialista, tanto para diputados como para presidente en las encuestas. Pero en entonces, otro contexto, ambas posiciones son válidas, porque yo sí, de verdad, incluso cuando en la primera encuesta el año pasado, en el mes de junio, el doctor Picardo anunció que fue la primera encuesta, me parece, que hicieron de forma presencial, porque antes de eso la retórica era: la gente tiene miedo porque los militares están cerca cuando contestan el teléfono, entonces dicen que sí a todo lo que representa apoyar al oficialismo. Pero entonces cuando el doctor dijo salimos casa por casa, no lo escuché que expresara en ninguna de los encuestadores posteriores que van casa por casa que digan tienen miedo a expresarse porque los policías están cerca o los militares están cerca. Si los encuestadores, bueno, en alguna medida, cierta cantidad de población considera, por ejemplo, que la UCA es contraoficialista. Sí, pero aunque es una institución independiente, pero a mí sí me ha parecido mucho sesgo en las encuestas de ellos. Y sin embargo, ¿qué miedo le van a tener la gente que esté contra el gobierno a un encuestador UCA? Ahí de verdad es que no es que le tengan miedo a la institución. O expresarle la opinión a un encuestador. ¿Sabe a lo que le tienen miedo? ¿Que piensa igual que él? No. ¿Sabe a qué le tienen miedo? A que entonces quiere decir, que dicen ellos, ellos andan un listado. ¿Cuál es? Porque lo hacen así con ese método de selección aleatoria, no sé, de las casas, hacen un mapa, no sé qué, de dónde están, y ahí van ubicando a las personas y los números de casa. Entonces la gente dice, ahí andaban con un listado y a unos los entrevistaron y a otros no. ¿Y por qué es así? Entonces ellos lo que le tienen miedo no es a los encuestadores, le tienen miedo a qué puede pasar con esas listas. Y como esas listas. Yo creo que en la bandera del miedo se esconden muchas justificaciones de perdedores. Yo creo que el tema de discusión de los opositores, no me refiero a. No debería ser un tema de discusión. Las encuestas, o sea, yo he tenido acceso a todos hemos tenido en las encuestas públicas que hemos visto, yo he tenido acceso a otro tipo de encuestas con otras metodologías más anónimas, como encuestas digitales, encuestas telefónicas, y son lo mismo. O sea, todas coinciden en esto. Vean, yo no entro a discutir el resultado de las encuestas porque son de diferentes casas con diferentes metodologías y el resultado está ahí. Vuelvo a insistir, esa es la medición de la opinión pública en ese momento, de hace 15 días. Que la opinión pública puede variar. Sí puede variar de aquí a la elección y no necesariamente es porque se va a equivocar una encuesta como tal. Yo vuelvo a insistir, dependerá de la voluntad de la gente de participar en el proceso electoral, que eso hará una gran diferencia para confirmar o para transformar este tipo de cosas. Yo te pongo un ejemplo. Imagínate un diputado Francisco Lira de La Libertad. ¿Verdad? De repente, no sé si fue la encuesta de la Gallup o no sé cuál, que lo sacó de que tenía unas grandes posibilidades de entrar, ¿verdad?, en La Libertad como diputado de Arena. Viene el tipo, cuando vio eso, se activó 10 veces más, ¿verdad? O sea, porque se motivó.
Entonces, eso puede hacer que consolide su diputación porque ha hecho un montón de cosas que no estaba haciendo antes. Entonces, esas cosas en una campaña te pueden variar un resultado electoral. ¿Qué tanto ha tomado en cuenta el voto o la incidencia del voto en el exterior este tipo de tendencias? Las encuestas que hemos visto, ninguna ha medido el voto en el exterior. Y eso sí, puede influir. No, te va a cambiar San Salvador. Me cuentas un poquito sobre Pero cambiar en qué medida, porque solo es un diputado el que dan diferente las encuestas. No, pero lo que pasa es que esa variable es nueva, que sumada a la votación nacional, te pueden estar poniendo. O podría dar más. Hablemos de esto y me explicas un poquito para entender y comprender cómo las encuestas, al no tomar en cuenta este voto, qué incidencia van a tener con base a lo que proyectan las mismas. Voy a una pausa, no me cambie, regresamos. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir cerrando un poco este tema, el programa, y por supuesto se había generado un poco la discusión en cuanto al grado de incidencia, representatividad que tiene el voto en el exterior, que ya alcanza, creo que supera los 120,000 votos, y por supuesto la proyección que hacen las encuestas electorales. Carlos, te había dado para que nos expliques un poco y tener la palabra abierta en todo. Recordemos que el voto, con el voto en el exterior hay dos modalidades. Vea, estamos viendo en este momento la de internet, voto por internet. ¿Sí? Esos son un padrón de 741,000, han votado como el 16% de las personas habilitadas en este momento. Vea. El tema cuál es, que esa votación de esos 100,000 que han votado 120,000 solo van a influenciar el departamento de San Salvador en diputados. Entonces sí puede afectar significativamente. Solo te pongo una comparación en cuanto a padrones electorales. El padrón electoral de San Salvador departamento local es de 1.4 millones más o menos. Y del exterior es 740,000, o sea, la mitad del padrón de San Salvador es el del exterior por internet nada más. Entonces, sí tiene una influencia significativa y ninguna encuesta lo ha medido la votación del exterior, opinión pública del exterior. Lo que hemos visto en todas las encuestas es opinión local. Entonces, ¿qué pasa? Tú aquí puedes decir, mira, Nuevas Ideas puede tener, de los 16 puede tener 13 diputados y la oposición 3. Pues eso va a influenciar tanto que podés anular los 3 diputados de la oposición o podés, si darle la oposición tiene algo más allá, puede darle pero es que eso es asumiendo que los 100,000 son, porque decía un magistrado que si antes un voto, un diputado en San Salvador valía 20,000 o 30,000 votos, ahora con este nuevo modelo cuesta 50,000 votos. Entonces, para que el escenario cambie radicalmente, tendría que ser que el 100% de la votación en el exterior va hacia la oposición. Entonces, para mí, si pudiera variar o si variaría el resultado por la incidencia del voto en el exterior en San Salvador, no sería significativo. Pero no necesariamente es tan alto, porque acuérdense que las colas, aún en el método de Hon, o sea, si el primero... Tenés que ganarle al 16avo, al 15avo. El 15, 16 andarán por 30,000 votos, 25,000 votos. Pero ¿con cuánto teníamos los residuos en el medio? 6,000, 5,000 votos. Eso es lo que yo creo decir. Que no hay elementos. Primero, la participación nacional va a determinar cuánto va a costar los diputados en nivel de San Salvador. Ya tenés 120,000 que, dependiendo la mayor o menor participación acá interna, te podrán estar poniendo entre 3, 4 diputados. Esos 120,000 si han agarrado una tendencia como tal, ¿me entienden? Ese es como la incidencia que tienen. Pero sí es una variable a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hay otras variables. Por ejemplo, el cambio de la fórmula, que es de Hunt, y también la reducción, que eran 24 escaños a 16. Va a incidir en sí, ahorita te están poniendo el nivel exterior sobre esto, independientemente. O sea, si la tendencia es para el voto mayoritariamente oficialista, ahorita te están poniendo 2, 3 diputados ahorita. Y si la participación aumenta, te pueden dar más. Si la participación de acá es baja. Si la participación de acá es alta, esos números cambian. Yo creo que como mensaje para cerrar, aquí ya nos empoderamos contra los terroristas, ahora hay que empoderarnos contra las corrupciones en los parlamentos y en todas las instituciones públicas.
si lográramos interiorizar que de nosotros depende quitar y poner a quien nosotros creamos que nos va a gobernar mejor, yo creo que seríamos un país diferente. Empoderémonos. 15 segundos. Mis 15 segundos para el Tribunal Supremo Electoral. Señoras, señores, que se les quite el miedo y comiencen a darle cumplimiento a las sanciones que están previstas, a la violación al artículo 178 y 184 del Código Electoral. No permitan que el partido oficial y los candidatos del partido oficial violen el Código Electoral, cometiendo acciones que están prohibidas explícitamente. Carlos, yo tal vez solo quiero cerrar con lo que dije hace un rato, una invitación a los ciudadanos a participar en la elección como tal, y si no va, no se queje. Okay. No, eso sí. Que por primera vez se está escuchando verdaderamente a los hermanos que están en el exterior y los que estamos acá a votar el 4 de febrero. Así es, en efecto, en cumplimiento a nuestro trabajo, a nuestra misión de darle cobertura, de darle la exposición a los temas. Por supuesto, llegamos hasta aquí con uno de los que ya marcan el pulso de la ruta que nos va a llevar a ese 4 de febrero para conocer cuál va a ser el resultado del soberano. Así es que ahí estamos ya preparándonos de cara a este trabajo periodístico de cobertura y de análisis que vamos a tener. Así es que estén muy a la expectativa. Gracias a todos acá en la mesa, a ustedes que nos han sintonizado. Muchísimas gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.